Buenas, yo soy el profesor Song Jae-moon y les voy a estar dando una introducción a la cultura coreana. Esto va a ser una serie de videos de 3, 4 lecciones, a donde voy a estar primero hablando de la historia, un poquito de la historia de la mitología de coreano y de a dónde se originó el coreano. Luego vamos a hablar de los vocales. Luego vamos a hablar de los vocales compuestos. Vamos a hablar luego de los consonantes y los consonantes compuestos. Finalmente, vamos a hablar de un concepto que no existe en el español, que se llaman los consonantes de soporte. Estos tres conforman lo que es el Hangul o el alfabeto coreano. Entonces, vamos a comenzar primero con la historia. Bueno, como ven aquí, primero que todo, eso es un mapa de Corea. Pueden ver que es la península de Corea y Norcorea y se dice que parece un tigre. Yo no le veo tanto forma de tigre, pero es como una de las cosas que se dice, solo según las leyendas. Entonces, obviamente Corea hace mucho no era tan pequeño. De hecho, conformaba mucho de lo que ahorita es China. Pero en recientes tiempos se ha reduciendo más pequeño y eso es la tierra que tenemos en este momento, obviamente contando Norcorea también, y dicen que parece más o menos la forma de un tigre, y ahí lo pueden ver. Yo digo que trataron de ahí meterle mucho significado, honestamente yo no lo veo tanto como un tigre, pero ya eso depende de la persona que lo ve. Bien, entonces Corea, esta es la bandera de Corea del Sur y pueden ver que es como la bandera del yin yang, ¿verdad? Parece que tenemos aquí en el medio lo que es el yin y el yang, como lo han visto muchas veces en muchas culturas asiáticas y como muchos ya lo saben, esto significa un balance. Sin embargo, podemos ver que este se diferencia un poquito en el hecho de que no es blanco y negro, sino que es rojo y azul. No hay que confundirse con el logo de Pepsi, porque no lo es. Yo sé que se parece mucho. Pero bueno, esto sale en el medio. Luego están estas rayas que si lo ve bien son un poquito diferentes dependiendo de, de la ubicación. Por ejemplo, este que está en la esquina superior izquierda son 3 rayas largas. Esta de la derecha son 2 rayas pequeñas, seguido por una larga, seguido por 2 rayas pequeñas. Estos no voy a ir en detalle en cada uno, pero prácticamente algunos significa tierra, otro significa cielo, otro significa fuego. Y entonces son como ciertos elementos que conforman un país, por decirlo así, o el mundo. Entonces, lo que quiere decir la bandera de Corea, en términos muy generales, es que es como un balance entre la naturaleza y las personas, o un balance entre todo, o una armonía entre todo. Y pues el blanco representa las personas de Corea, porque ellos se les llamaban mucho las personas blancas. Esto más que todo por el traje que se utilizaba antes, que muchos utilizaban, la gran mayoría de los coreanos utilizaban un vestido blanco. Entonces se le dicen las Han significando blanco. Entonces en coreano de hecho se dice Hanguk y eso es el nombre para Corea en coreano. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de la mitología de cómo se formó Corea, muy brevemente. Y se decía que hace mucho había un dios que veía por toda la tierra y existía un oso y un tigre que querían volverse humanos. Ellos veían los humanos florecer, ellos veían los humanos convivir y decían, ay, qué chiva ser humano, qué chiva ser como ellos, qué chiva estar ahí como conviviendo con todo el mundo. Y entonces ellos llegaron al Dios y le dijeron, nosotros también queremos ser como un humano. Y entonces llegó el Dios y le dijo, bueno, está bien,
Les voy a dar un chancecito. Lo que ustedes tienen que hacer es que ustedes se tienen que meter a una cueva y solo comer artemisas y ajos por 100 días. Y si ustedes logran hacer eso por 100 días, yo voy a dejar que ustedes se conviertan en un humano. Y entonces dijeron, ok, vamos a intentar hacerlo. Y se metieron y comenzaron a hacer el reto. Sin embargo, el tigre a los 5, a los 10 días ya estaba harto. Entonces paró en el medio, no siguió. Y por el otro lado, el oso sí siguió. Entonces esto hizo que el dios viera que el oso tenía más persistencia y le dijo, bueno, el tigre pues perdió, no se puede convertir en humano, pero el oso lo vamos a convertir en una hermosa mujer. Y pues así terminó convirtiéndose en una hermosa mujer. Y se terminó casando, bueno, no se dice casar, dice que terminó procreando con el hijo de Dios, que la vio muy bonita y tuvieron un hijo. Entonces aquí podemos ver que el tigre está muy triste, pero aquí la mujer sería el equivalente del oso que se convirtió en una mujer y se casa con el hijo de Dios y tiene un hijo y este hijo es el fundador de Corea y es el primer coreano. Y entonces es la leyenda de Corea. Eso ya depende de todos ustedes si quieren creer en la leyenda, ¿verdad? Pero ahí es de la mitología. Bien, ahora vamos a hablar un poquito del origen del Hangul. El Hangul, como lo escribí aquí vemos que hay un tilde. Vamos a ir más en detalle en eso, pero no se pronuncia Hangul, sino Hangul, con una E. Bueno, el Hangul es la palabra para referirse al alfabeto coreano. Entonces, hay muchas malas connotaciones, no connotaciones, sino como, como malas vistas que las personas tienen, perspectivas que las personas tienen, de que piensan que el coreano es muy difícil de leer y escribir. Y esto tal vez viene porque está también el chino, que ellos sí usan caracteres y uno ve los caracteres y dice, ay no, yo no puedo aprenderme todos esos caracteres. Y es muy famoso, muy notorioso por- para el público saber que en el chino usted se tiene que memorizar cada tipo de carácter para saberse el significado. Entonces la gente termina aplicando lo mismo para el Hangul, pero eso no es cierto. El Hangul tiene un alfabeto y funciona como cualquier otro alfabeto en el mundo, a donde cada alfabeto tiene un sonido y estos sonidos conforman una sílaba y esa sílaba se lee y solo de esa manera comienza a dar significado. Entonces, aquí prácticamente Hangul está escrito ahí arriba en los caracteres que ve. Ahora bien, vamos a ir más en detalle de cómo se originó el Hangul. El Hangul fue creado por un señor que se llama Sejong Daewang o Sejong el Grande y él fue el rey de Corea entre 1397 y 1450. Este rey, que lo podemos ver en el billete de 10.000 de Corea, es de las figuras más importantes de Corea, pues inventó el coreano. Ahora bien, Corea ya tenía un idioma de habla. Sin embargo, lo que hacía es que se utilizaba los caracteres chinos para representar el habla. Entonces tenían una forma de hablar, pero no tenían una forma de escribir única para ellos. Entonces, pues, ya que tuvieron que adaptarse el lenguaje para una escritura que no pertenecía perfectamente al habla de ellos, este rey llegó y se inventó una nueva forma de escribir. Y ahí fue a donde se inventó el alfabeto coreano. Entonces, cuando se inventó el alfabeto coreano,
habían 28 caracteres, habían 28 alfabetos. Esto se le llama Hunminjeongeum y esto es prácticamente como se veía el alfabeto coreano al inicio. Ahora bien, esto es como una letra muy famosa, como una carta muy famosa de el rey, a donde prácticamente dice el habla de las personas, es lo que significa Hunminjeongeum. Y este habla de las personas prácticamente dice, yo he creado este alfabeto para que todas las personas en Corea puedan hablar y escribir libremente. Pasaba mucho que esto era muy necesario porque antes Corea era un país como suelen ser en 1443, era un país de pura agricultura y pasaba que más del 90%, 95% del país no podían leer ni escribir, principalmente por la misma razón de la que estábamos hablando, de que los caracteres chinos eran muy difíciles de entender, muy difíciles de memorizar, y las personas no tenían la educación ni el tiempo para poder estar educándose con respecto a esos caracteres. Además de que era un poquito incómodo, ya que no representaban fácilmente el lenguaje del habla. Entonces, debido a que se creó este alfabeto, termina llegando como un boom en Corea, a donde todos, en especialmente los agricultores, ahora pueden escribir, pueden leer y gracias a eso pueden pasar su conocimiento de cómo se cultiva cierta cosa, de cómo o en qué épocas es que cierta agricultura, cierta ganadería crece mejor. Toda esa información ahora se puede pasar de uno al otro. El coreano también, no sé si lo han oído, pero el coreano también es es muy famoso por ser uno de los lenguajes, uno de los alfabetos más completos. Esto debido a que hay tantos sonidos que se pueden conformar con los alfabetos coreanos. Ok, eso sería todo para esta lección y nos veríamos en el próximo video donde vamos a comenzar con los componentes del alfabeto coreano y vamos a estar hablando de los vocales y los consonantes. Gracias.